Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que el mundo de la farándula turca, ese universo lleno de glamour, secretos y sobre todo muchas sorpresas. Nunca nos decepciona. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en un escándalo, un bombazo, una noticia que dejó a todos boquiabiertos. ¿Ya están preparados? Porque yo sí. Prepárense para el chisme más jugoso del momento, la impactante noticia de Serine y Aatay. Sí, lo escucharon bien. Serine y Aatay. Juntos en la misma frase. ¿Quién no conoce a Serine Sarıkaya y a Aatay Ulusoy? Dos de los actores turcos más talentosos, guapos y exitosos de la industria. Sus nombres son sinónimo de talento, de series exitosas, de portadas de revistas y, por supuesto, de millones de fans en todo el mundo. ¿Y ahora, qué pasó? ¿Qué es lo que ha causado tanta conmoción? Pues acompáñenme y lo descubriremos juntos. Pero antes de empezar a desentrañar este misterio, permítanme recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque créanme, se vienen muchas más noticias, chismes y análisis de sus series y actores turcos favoritos. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Bien, ahora sí, a lo que vinimos. El 16 de septiembre de 2025, la fecha que quedará marcada en la memoria de muchos. Ese día una noticia sacudió el mundo del espectáculo turco como un terremoto. Y es que se reveló una relación. Una relación que nadie, pero absolutamente nadie, había visto venir. Para entender bien la magnitud de esta noticia, tenemos que recordar el contexto. Tanto Serine como Aatay son figuras públicas con vidas privadas muy comentadas. Han tenido relaciones, han sido relacionados con otras personas, pero siempre han mantenido una cierta distancia, un misterio entre ellos. Nunca se les había visto juntos, ni siquiera como amigos cercanos. Era como si dos planetas, brillantes y populares, orbitaran en diferentes galaxias. Aatay, conocido por su papel en Medcezir y El secreto de Feria, siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Sus romances, aunque han sido muy comentados, siempre han mantenido un perfil bajo. Se rumoreaba que prefería la tranquilidad de la intimidad a la vorágine mediática. Era un hombre de pocas palabras, pero de muchas miradas intensas. Serine, por su parte, famosa por sus papeles en Fi y Samaran, también ha sido muy cuidadosa con su imagen pública, aunque sus relaciones han sido más mediáticas. Con su belleza deslumbrante y su talento innato, Serine era el centro de atención en cada evento. Sus relaciones, aunque siempre glamurosas, parecían destinadas a la efímera danza del amor fugaz. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se enteró el mundo de esta impactante noticia? Pues gracias a las redes sociales, claro. Las fotos, los vídeos, las filtraciones, el pan de cada día en el mundo del chisme. Fue una serie de fotografías filtradas, tomadas por paparazzi, las que desataron la tormenta. En ellas se podía ver a Serine y a Aatay juntos, muy juntos, en lo que parecía ser una romántica cena en un restaurante de Estambul. El restaurante, un lugar de moda con vistas al Bósforo, era conocido por su ambiente íntimo y su exquisita cocina. Las luces tenues, la música suave y el aroma de la comida creaban una atmósfera perfecta para una velada romántica. En las fotos, captadas con teleobjetivos y mucha astucia, se veía a Serine y a Aatay sentados en una mesa apartada, aparentemente ajenos a las miradas indiscretas. Las imágenes no dejaban lugar a dudas, abrazos, miradas cómplices, risas, todo indicaba que entre ellos había algo más que amistad. Se les veía compartir un plato, brindar con copas de vino y, en un momento dado, Aatay le tomaba la mano a Serine y le susurraba algo al oído que la hacía reír a carcajadas. La noticia corrió como la pólvora. Los medios de comunicación se volvieron locos, los portales de noticias colapsaron y las redes sociales explotaron. El mundo entero quería saberlo todo. ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿Qué significaba esto? La especulación se desató a un ritmo vertiginoso. Los foros de fans se llenaron de teorías, los hashtags relacionados con ambos actores se dispararon y los comentarios, tanto de apoyo como de crítica, inundaron las plataformas digitales.
Las teorías y especulaciones no se hicieron esperar. ¿Por qué ahora? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Cómo se conocieron? ¿Era una estrategia de marketing para alguna nueva serie o película? Las preguntas eran infinitas. Y como siempre, las respuestas eran escasas. Algunos insinuaban que la relación era una estrategia publicitaria para una nueva serie en la que casualmente ambos actores iban a participar. Otros, más románticos, creían que el amor había surgido de forma espontánea y que, finalmente, dos almas gemelas se habían encontrado. Al principio, ni Serini ni Atai hicieron declaraciones. Eligieron el silencio. Una estrategia que, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad y el morbo. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con los medios, manteniendo el suspense y dejando que la imaginación del público volara. Este silencio, sin embargo, solo sirvió para intensificar la presión. Los periodistas y los paparazzi redoblaron sus esfuerzos, persiguiéndolos a cada paso, husmeando en su vida personal, intentando capturar cualquier detalle que revelara la verdad. Pero las especulaciones continuaron. Se habló de un posible rodaje conjunto, de un nuevo proyecto que los habría unido, o simplemente de un amor inesperado. Se mencionaron lugares que frecuentaban, amigos en común y pistas sutiles que supuestamente revelaban la relación. Cada post en redes sociales, cada aparición pública, cada fotografía filtrada era analizada al milímetro. Finalmente, después de varios días de incertidumbre, llegó la confirmación. Y llegó de la forma más inesperada. En una entrevista a un conocido actor turco amigo de ambos, reveló accidentalmente que sí, que Serini y Atai estaban saliendo. ¡Boom! El silencio se rompió. La noticia era oficial. El actor, en un arrebato de sinceridad, se disculpó después por su desliz, pero el daño ya estaba hecho. La confirmación era innegable. La reacción del público fue mixta. Muchos se alegraron por la pareja, considerándolos la pareja perfecta. Dos personas guapas, exitosas y talentosas, ¿qué más se podía pedir? Veían en ellos la representación del cuento de hadas moderno, la combinación ideal de belleza, talento y éxito. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de amor, glamour y perfección. Otros, en cambio, se mostraron escépticos, dudando de la sinceridad de la relación. Algunos incluso recordaron romances pasados y posibles rivalidades. Recordaban los altibajos de sus relaciones anteriores y cuestionaban la duración de su noviazgo. La desconfianza alimentada por el escepticismo y la envidia se manifestó en comentarios negativos y críticas implacables. Pero lo cierto es que, independientemente de las opiniones, la noticia de Serine y Atai juntos fue un auténtico terremoto. Y a partir de ese momento sus vidas cambiaron para siempre. Los paparazzi los perseguían a todas partes, sus redes sociales se volvieron un hervidero de comentarios y, por supuesto, la expectación por cualquier nuevo proyecto en el que pudieran trabajar juntos se disparó. Los contratos publicitarios y las propuestas de trabajo se multiplicaron. Su poder mediático era innegable. ¿Qué más podemos decir sobre esta relación? ¿Qué pasó después? Bueno, como ya saben, las relaciones en el mundo del espectáculo suelen ser muy volátiles. La presión de los medios, la agenda apretada, los celos y las tentaciones pueden poner a prueba cualquier relación. La relación de Serine y Atai dio mucho de qué hablar. Rumores de compromiso, viajes románticos y la constante presión mediática. Su relación fue seguida de cerca por los medios, que documentaron cada paso que daban, cada gesto de afecto, cada conflicto. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, disfrutando de románticas escapadas a destinos exóticos y acudiendo a eventos públicos tomados de la mano. Las revistas del corazón dedicaron portadas y extensos reportajes a su romance. La pareja se convirtió en el centro de atención, y su popularidad alcanzó cotas inimaginables. La especulación sobre un posible matrimonio, aunque nunca confirmado, fue constante. Se rumoreaba que Atai le había pedido matrimonio a Serine en un viaje a la romántica Capri, pero la pareja nunca confirmó ni desmintió estas informaciones. La pareja, sin embargo, también tuvo que lidiar con los aspectos negativos de la fama, la constante persecución de los paparazzi, la invasión de su privacidad y las críticas implacables. Cada vez que se les veía juntos, las redes sociales se inundaban de comentarios, tanto positivos como negativos. La presión mediática se intensificó y el estrés comenzó a pasar factura.
Y aunque no voy a entrar en detalle sobre el desarrollo posterior de su relación, lo cierto es que el impacto de esta noticia fue tremendo. Marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores y en la percepción del público sobre ellos. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de amor, glamour y éxito. La relación, finalmente, llegó a su fin. La noticia de su separación, aunque no sorprendió a muchos, generó una gran conmoción. Las razones de la ruptura, aunque nunca se revelaron públicamente, fueron objeto de especulaciones. Algunos sugirieron que la presión mediática había sido demasiado, mientras que otros apuntaron a diferencias irreconciliables. La separación marcó el final de una era. Pero el impacto de su relación perduró, transformando para siempre el panorama de la farándula turca. Y ahí lo tienen, amigos. La historia de cómo una noticia inesperada, un rumor y unas fotos filtradas sacudieron el mundo del espectáculo turco. La historia de Serine y Atay, y su inesperado romance. Un romance que demostró que en el mundo de la farándula, todo es posible y que el amor, aunque efímero, puede dejar una huella imborrable. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado entretenido. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de estos dos grandes actores, y espero haberles brindado un análisis interesante y un buen rato de chisme. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que su relación duró? ¿O tal vez ya tenían una corazonada? ¿Cuál creen que fue el verdadero motivo de su separación? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No duden en compartir sus ideas. Y para terminar, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis sobre el mundo de las series turcas. Se vienen muchas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!